Bien, hay dos temas que me parecen particularmente relevantes en estos días. Uno es la sentencia judicial sobre el caso de la megacomisión y el otro es el fiscal de la Nación, que la verdad está, pero cada vez más, en mi opinión, hace tiempo que ya debería haberse ido. Y he invitado a Carlos Rivera para que nos dé su punto de vista sobre el tema. Él es coordinador del área legal del IDL. Carlos, gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. El caso de Alan García, ¿cómo entender esta sentencia judicial y qué implicancias tiene? Abugatá decía, bueno, que ellos digan lo que quieran, pero en el Congreso vamos adelante. ¿Es tan así? Mira, no es tan así. Yo creo que así, digamos, ¿no? es una reacción un poco más política, pero también un poco fuera de lugar, porque el contenido de la sentencia es bastante grave desde mi punto de vista. Es una sentencia que tiene como que dos partes, ¿no es cierto? Una parte que era muy previsible, es decir, que el juez Velázquez, luego de que la Sala Civil de Lima le ordene rehacer su sentencia, era muy previsible que se ratifique en los términos de asegurar de que García no había sido citado adecuadamente, porque en realidad esa parte ya lo había desarrollado en la sentencia de meses atrás. Y efectivamente el juez en esa parte dice que hay una grave irregularidad en términos de la citación del 4 de octubre y la audiencia del 30 de octubre del año pasado. Y como consecuencia de ello, ambas, la citación y la audiencia, son nulas. Ese asunto era más o menos previsible. Lo que sí nos causa una alarma es la última parte de la sentencia en la que hace referencia y análisis respecto de la declaración de la nulidad de los informes de la comisión investigadora, que como tú sabes... Correcto. Son 8 informes diferentes, narcoindultos, agua para todos y varios otros temas. Respecto de esos asuntos, el juez hace en realidad una afirmación, un ejercicio, una tesis bastante ligera, que no explica del todo qué es. Como dice, si la citación del 4 y la audiencia del 30 son nulas, por lo tanto dice, todos los actos posteriores también son nulos. Pero esa afirmación tiene una tesis que el juez no la logra demostrar, que los informes de la comisión investigadora se sustenten solamente en la declaración del 30 del señor Alan García. Y quien haya revisado los informes de la megacomisión se puede dar cuenta de dos cosas importantes. Uno es que García negó todos los hechos. Es decir, García pudo quedarse mudo porque él tiene como defensa negar su intervención en supuestos hechos indebidos o ilegales. Y lo segundo de los informes es que los informes se van elaborando sobre la base de otra prueba distinta a la declaración de Alan García, que son testimonios, documentos que la comisión va evaluando, va recepcionando y al final va analizando como parte de las conclusiones. Y por eso concluye que García tiene responsabilidades. Por lo tanto, ese ejercicio que plantea el juez de que supuestamente los informes solamente estarían sustentados en las declaraciones tiene un elemento de perjuicio muy grave, que es el juez, sin que nadie se lo pida, ha anulado toda la prueba que la megacomisión estuvo acumulando respecto de los 8 temas en materia de investigación. Suena mal, pero es el juez. ¿Qué se puede hacer ante eso? Mira, en realidad, bueno, ahora hay un instrumento de carácter procesal que es la apelación. Entiendo que Tejada, en la cabeza de los congresistas, y el propio procurador del Congreso van a apelar. Y creo que respecto de este punto tienen argumentos más que suficientes para señalar de que el juez de nuevo ha cometido una grave irregularidad. Hay que recordar que en la sentencia pasada de la Sala Civil le dijo al juez, oye, casi jalándole las orejas, oiga usted, señor juez, no puede anular un documento que usted no ha leído. Y se lo dijo casi textualmente de esa manera. Y creo que aquí el juez simplemente, es cierto, escribe un poco más sobre la anulación de los informes, pero en realidad incurre en una gravísima irregularidad, que es anular documentos que han sido elaborados no sobre la base de las declaraciones de García, sino sobre otra prueba, pero que los declara nulos simplemente por hacer este ejercicio de que como si la citación y la audiencia son nulas, por lo tanto todo lo que se viene es nulo. Y claro, el juez dice, haciendo referencia al acuerdo que toma el Pleno en junio de este año, cuando aprueba el informe de los narcoindultos, el juez dice lo siguiente, oye, yo puedo anular los informes de la comisión, pero no puedo anular el acuerdo del Pleno del Congreso. Tiene razón el juez, pero en realidad es una suerte de palomillada, disculpando el término, porque ahora los apristas y la defensa del expresidente García han dicho lo siguiente, oye, en realidad ese acuerdo del Pleno del Congreso no vale porque se hizo sobre la base de un documento que el juez ha dicho que es nulo. Y las siguientes discusiones del Congreso, que creo que estaban programadas para la semana próxima, para discutir los otros informes, quedan congeladas. Obviamente quedan en nada, quedan colgados de la brocha, claro. Porque en realidad el juez les ha dado un magnífico instrumento de debate legal y político porque ha anulado toda la información. Ahora, dice que es una palomillada, pero ¿cómo entender? Porque las consecuencias son bien graves. Son bastante graves. Por eso Tejada ha dicho hoy día, y creo que tiene razón, de que esto no solamente puede ser una suerte de antecedente nefasto
respecto del caso García, sino de los otros investigados. Orellana, César Álvarez, Michael Urtecho. Digamos, en el Perú no es muy complicado encontrar un juez que esté dispuesto a tumbarse las actuaciones de investigación del Congreso de la República. Claro. Y de esa manera vamos a tener que el proceso y desarrollo de la atribución de fiscalización del Congreso está literalmente en salmuera, porque basta una decisión de esta naturaleza y se viene todo abajo. Hasta que más que una palomillada se puede decir que es una pendejada. Exactamente, exactamente. Creo que ese es el término más adecuado. Ahora, aún así hay todavía la posibilidad de utilizar esa información, sin decir que son los informes de la megacomisión, para que cualquier congresista presente una acusación constitucional eventualmente contra el expresidente Alan García también. Pero digamos, ya eso tiene otro tránsito. Pero además significa una cosa, que todo lo que se gastó, que todo lo que se invirtió, el tiempo que se utilizó y las conclusiones a las que se llegó, simplemente no van a servir para nada. Claro. Y por lo tanto es ahí de nuevo una payasada inmensa la que se está haciendo en el Congreso. O sea, Hakuna Matata, esto terminó. Exactamente. Lo que dice el juez además es eso, que como el proceso de la megacomisión ya ha concluido, ya no existe la megacomisión, el juez se da la libertad de decir, bueno, todo eso está archivado. Y buenas noches los pastores, se acabó el tema y tenemos, por lo tanto, un juez que acoge un pedido, además de una manera extralimitada en cuanto a la anulación de los informes respecto de lo que inicialmente el expresidente García reclamó al Poder Judicial, ¿no? Carlos, ¿esto significa que los abogados de García son unas fieras que cuando tenga cualquier problema los contrato y me limpian? En realidad yo creo que deberían dictar una suerte de curso de Derecho Procesal Constitucional para enseñarnos de cómo se hace este tipo de cosas. ¿Y cómo se llamaría el curso? Mira, no sé, Derecho Procesal Avanzado, una cosa así, ¿no? Pero... No sé. En realidad, creo que lo que se ha logrado es una cosa que puede generar un daño inmenso a la legalidad y a la facultad de fiscalización del Congreso de la República, ¿no? Realmente para seguir con lo anterior puede ser pendejada 1, pendejada 2. Exactamente, puede ser un curso en varias versiones, ¿no? Claro. Y casos prácticos. Y este es el caso más práctico. La manera como García salió de la justicia la vez pasada y cómo sale ahora. Exactamente. Siempre el Poder Judicial termina beneficiando de una manera a veces descarada al presidente García, que creo que como aspirante de nuevo a la primera magistratura del país debería tener la decisión de encarar aquellas acusaciones en las que la megacomisión creo que sí ha tenido la capacidad de demostrar con documentos y con testimonios que tiene una relación lamentablemente directa con acontecimientos de carácter ilegal, ¿no? Para que ocurra eso. Paso al segundo tema. El fiscal de la Nación ya pasó, el actual, Carlos Ramos Heredia, junto con el anterior, Peláez Bardales, ya dejó de ser testigo en la comisión parlamentaria, ahora pasa a ser investigado. Así es. Tiene en el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene 5 casos. Así es. ¿Debería seguir en el cargo Ramos Heredia o mejor dar un paso al costado? Sí, yo creo que en ese momento ya estamos en una situación en la que la complejidad del problema creo que se ha terminado por consolidar y agravar, yo diría, ¿no? Lamentablemente la elección de Ramos Heredia desde el primer momento estuvo abiertamente cuestionada. Así es, arrancó mal. Y desde el momento que Ramos Heredia ha asumido el cargo, que fue mediados del mes de mayo de este año, hasta este día 4 de septiembre, en realidad no ha tenido la capacidad política ni institucional de resolver ningún problema. Al contrario, ha agravado su situación. Creo que el hecho más grave es esta decisión de la Comisión Guevara, ¿no es cierto?, de transformarlo de testigo a investigado. Y eso sí creo que es bastante serio, Augusto. ¿Por qué? Por varias razones. Una primera es que recordemos que el fiscal de la Nación no es cualquier funcionario. No. Es el representante de la institución que tiene como misión la persecución del crimen. Y defender a los ciudadanos para que se cumpla la ley. Defender la legalidad. Y es lo peor que puede ocurrir a una institución de esa naturaleza y al propio fiscal de la Nación que a 4 meses de su gestión ya tenga 5 investigaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura, todas ellas por hechos bastante graves, y de repente sea trasladado, haya cambiado su condición de testigo a investigado en una comisión investigadora que justamente esté investigando aquellos hechos por los cuales el Consejo de la Magistratura lo está investigando. Por lo tanto, ojalá que nos equivoquemos, pero creo que podemos estar acercándonos a un punto de inflexión en cuanto a la continuidad del representante del Ministerio Público en el ejercicio del cargo. Porque no puede ser posible que justamente esta persona se esté desempeñando en ese tipo de función. Porque además creo que ya comienza a tomar decisiones el fiscal de la Nación que están mediatizadas por este hecho. Yo te menciono 2 hechos importantes. Uno es esta aparición en realidad lamentable del fiscal de la Nación en la conferencia de prensa sobre el caso de Ita Guerrero, teniendo a su izquierda
a la médico Increíble. de medicina legal y avalando un hecho que desde mi punto de vista simplemente se quería montar en esta suerte de masacre mediática al señor Polo Lórtica. Bueno, tan increíble como que el ministro Urresti manda un pelotón como si fueran a capturar a Hannibal Lecter. Exactamente. Y el otro hecho está más vinculado a los intereses personales del propio fiscal de la Nación. ¿Cómo así? El fiscal de la Nación la semana pasada, me parece, reabrió una investigación en la Fiscalía de la Nación contra el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García Núñez. ¿Qué importancia tiene ese tema? Aparentemente ninguna, pero sí tiene una importancia mayúscula porque García Núñez es una persona que va a votar en las investigaciones del Consejo de la Magistratura respecto de Ramos Heredia. Y Ramos Heredia pareciera que está reabriendo una investigación que estaba archivada hace meses atrás con la finalidad de decir, oye, acabo de la Fiscalía de la Nación, que soy yo, de abrir una investigación a un consejero y por lo tanto pido que ese consejero se inhiba de continuar en el proceso de investigación. Por lo tanto, se comienzan a tomar decisiones en una aparente búsqueda de legitimidad que le está haciendo muy esquiva al fiscal de la Nación y a tomar decisiones en las que aparentemente se comienza a utilizar el cargo de fiscal de la Nación con la finalidad de resolver los problemas legales. Y eso creo que es muy malo. Sería malo que si lo hace un fiscal provincial, es mucho peor cuando lo hace el fiscal de la Nación, porque tiene mucho más poder discrecional y legal dentro de una institución como el Ministerio Público, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Porque mira que es muy triste para un país que tengas una mancha tan grande sobre el anterior fiscal de la Nación y sobre el actual. Porque las sensaciones que están metidos en cuchipandas. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país que los fiscales de la Nación, que son tan importantes, tengan una mancha enorme y sean fuente de desconfianza? El Ministerio Público, lo podemos verificar en los últimos tiempos, tiene un rol decisivo en la persecución del crimen, ¿no es cierto? Pero también en el restablecimiento de la confianza ciudadana, porque claro, lo que haga o no haga el Ministerio Público tiene mucho que ver con la sensación de impunidad que tiene la gente. Más aún en este tipo de crímenes de la criminalidad organizada, como los que se descubrió en Ancash, y en los que lamentablemente ha habido una directa participación tanto de Ramos en el momento que era fiscal de control interno como del ex fiscal de la Nación, Peláez Bardales. Ese asunto se tiene que resolver. Y yo creo que, desde mi punto de vista, lamentablemente, no vamos a llegar a fines de año con la continuación de esta suerte de tragedia institucional del Ministerio Público. Se va a tener que llegar a un momento de definiciones y creo que ese momento de definiciones involucra, creo yo, necesariamente un paso al costado del doctor Ramos Heredia. Coincido totalmente. Carlos, muchas gracias por estar esta noche en Buenas Noches. Muchas gracias. Soy el doctor Carlos Rivera, coordinador del área legal del IDL. Vamos a una pausa y venimos por la parte final del programa.